Aleluya, aleluya. ¿Cómo están? Muy buenos días. Todos estuvieron cantando, ¿no? Con esa alegría en el Señor. No sé si tuvieron la oportunidad de presenciar la presencia del Señor esta semana, ¿no? Y adentrarse en su palabra, en su amor. Recuerden, Dios siempre se está moviendo en nuestras vidas. La Biblia nos dice que en el inicio la oscuridad estaba en la tierra y que era un lugar vacío, pero el Espíritu de Dios se movió. Entonces, la fuerza o la magnitud de Dios moviéndose en nuestra vida va muy ligada hacia nosotros. Reconocerlo en todas las áreas. Es por eso que muchas personas no entienden o experimentan al Dios de lo imposible. Entonces es algo muy común entre los creyentes servir a un Dios seco. Es común entre los creyentes servir a un Dios histórico o experimentar y adorar a un Dios mental. Mentalmente pienso lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Y hay otro grupo de personas que oran o sí oran a algo que no saben ni a qué orar. Pero siempre hay pocos que no saben cómo adorar, pero aún así se levantan por el Dios de lo imposible. Entonces es por eso que las personas que no brillan muchas de las veces no realmente hacen que el centro sea Dios. Entonces por eso tenemos iglesias de todos tamaños, no chicas o grandes, que el centro no es Dios. Entonces podemos buscar, empezamos a buscar iglesias por lo que tiene, por lo que me ofrece, ¿va? Como el parking, cuneros o los baños, pero no vas por la presencia del Señor. Entonces cuando tú haces eso, la gloria del Señor no la vas a sentir ahí. Muchas de las veces podemos ver que la gloria del Señor no está muchas veces en las iglesias porque no están glorificando a Dios, están glorificando al hombre. Entonces, ¿cuántas iglesias cerraron durante COVID? Si Dios de lo imposible está vivo y está ahí, esas puertas nunca se hubieran cerrado si los pastores lo hubieran creído, los congregantes lo hubieran creído. Quiero repetir eso, si los pastores hayan creído. Entonces, he perdido respeto. No voy a hablar en contra de ellos, pero no voy a hablar de ellos porque era algo que dije, wow, es que cerraran las puertas durante este tiempo. Porque los amenazaron de meterlos a la cárcel por quedarse o porque cerraran sus puertas o fueran a la cárcel. Entonces, pero sí seguían colectando dinero. Entonces podemos entender que Dios nos mantiene fuertes, nos mantiene libres. Entonces, así podemos ver cuando Dios se mueve, no hay nada que pueda derribarte. Y tienes que entender que hay un Dios de lo imposible y está hoy, el día de aquí, tenemos que dejarlo brillar y para que el mundo vea que Dios es el Dios todopoderoso. No tenemos que estar adorando al gobierno, a otros lugares. Una cosa es obedecer, otra cosa es adorar a quien tenemos que adorar siempre, sin importar lo que suceda. Es nuestro Dios de lo imposible. Dios de lo imposible. Entonces, una de las razones es porque hemos perdido la influencia. Es porque cuando vienen las pruebas, no actuamos a como hablamos.
y tampoco hablamos a como decimos creer a Dios. ¿Qué pasa cuando alguien te corren del trabajo? Muchos quieren decir que creen en Dios, pero muchos empiezan a sentir pánico, empiezan a llorar. Yo nunca he tenido un respeto por un trabajo. Yo siempre me corrieron de cada trabajo que tuve, porque nunca miraba que el trabajo llenara mis necesidades. Mi mamá me decía que mis necesidades iban a estar llenas de acuerdo a mi paycheck, a mi cheque. Pero Pablo dice, mi Dios va a darnos o va a proveer para todas mis necesidades. Entonces, ¿tú cómo respondes a tu esposa, a tu familia, a tus hijos, viviendo como un ejemplo cuando no tienes ese trabajo o no tienes la parte económica? ¿Sabes qué hacen en China? Cuando en China es una vergüenza cuando un hombre no tiene trabajo. Entonces los hombres se tienen que levantar y se van a trabajar. Y las esposas, los hijos no saben. Aparte de eso, ellos nunca van a saber eso. Porque el esposo va a salir y va a empezar a buscar trabajo para traer, porque no quiere traer esa vergüenza a casa, pero quiere que vea a su familia que se sigue esforzando por traer los alimentos. Entonces muchas de las veces hablamos como que creemos a Dios, pero realmente no vivimos como si le creyéramos o como si lo amáramos, porque no hay una aplicación sustentable. Entonces cuando tú entiendes a Dios, no te mueves por las circunstancias, no te mueves por lo que te sucede, no te mueves por lo que hay en tu cabeza, porque tú estás sirviendo al Dios de lo imposible. Entonces, cuando te sometes al Dios de lo imposible, vas a ver todos esos milagros. Entonces no permites que las condiciones monetarias o las cosas que suceden en el mundo te derriben, te alejen de la visión que tiene Dios para ti. Entonces no dejes de creer en Dios. No dejes de creer en Dios. ¿Cuántos creyentes creen o conoces que hablan y dicen como que si ellos conocieran a Dios? Pero estas personas tienen algo, sin importar las circunstancias que pasen, persecución, pruebas, se han mantenido firmes en la palabra. Esos son pocos, ¿verdad? Uno o mucho, conoces dos. ¿Cuántos cristianos conoces que se quejan de todo? Que dice, les pasó algo y se empiezan a quejar de todo. Yo creo que de esos conocemos todos. Y si no conoces a nadie, pues déjame decirte que tú eres esa persona. Entonces nos enfocamos en el quejarnos de las cosas naturales y no levantar nuestra voz, mirada y proclamar al Dios de lo imposible. Porque muchas de las veces no lo sabes porque no lo has experimentado el Dios de lo imposible. Entonces el apóstol Pablo vivió una vida religiosa, ¿verdad? Pero nunca entendió hasta que se encontró a Jesús en el camino de Damasco. Hasta que su fe fue llevada a un punto de que empezó a mostrar que todo lo que conocía era nada y creyendo en Jesús era todo lo que importaba y él hablaba a Jesús, vivía en Jesús, vivía para Jesús, proclamaba para Jesús todo, 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 todo. Entonces imagínense un hombre al cual todos los cristianos le tenían miedo, se convirtió en alguien que amaba a los cristianos. Entonces, ¿qué está sucediendo en tu vida? ¿Algún momento has puesto a prueba tu propia fe? ¿O la vida te ha puesto en prueba tu fe? Y donde estás en el punto de creer en Dios o en creer en ti mismo. Y terminas muchas de las veces creyendo en ti mismo. Entonces, Dios de lo imposible está contigo. Dios de lo imposible no te deja. Dios de lo imposible siempre está ahí.
Entonces, lo único que pide el Señor es que creas en Dios, créele a Dios. Pero ¿cuántos de nosotros tenemos la tenacidad de creer en Dios, de proclamar en su nombre, pero no creer? Entonces, cuando tú experimentas al Señor, cuando tienes ese encuentro con el Señor, te vas a dar cuenta que lo importante es la vida del Señor. Eso es lo importante. Eso es lo importante. La realidad es cuando Dios te manda a llamarte. Entonces, Dios sabe todo, desde el inicio al final, porque es el alfa y el omega, Él sabe todo, en Él está el control. Entonces, si el Señor nos está mandando a obedecerlo a Él, ¿por qué tendría que obedecer al hombre cuando el Señor nos manda a obedecerlo a Él? Muchas de las veces hacer eso es ir en contra de la corriente y hacer lo que el Señor nos está mandando hacer. Entonces vamos a leer Santiago 3:10, que nos dice: de la misma boca salen bendiciones y maldiciones. Hermanos míos, esto no debería ser así. Es importante entender esta parte. No puede salir dos tipos de cosas de tu boca: lo dulce o lo amargo, aceite o agua. O sale maldición o sale bendición. Porque ¿qué pasa aquí? Si estás sacando ambas, eres tibio. Realmente tu palabra no tiene peso, no tiene un contexto. O sea, eres una persona que no eres confiable. Entonces es importante ver cómo el Señor nos va mostrando a que vivamos una vida de verdad, una vida firme, una vida en amor, una vida en bendición, una vida de transformación. Nuestra vida es importante, nuestra vida hace la diferencia, nuestra vida es un ejemplo para los demás. ¿Cuál es el ejemplo que estás dando? ¿El ejemplo que estás dando es bueno? ¿El ejemplo que estás dando es malo? ¿El ejemplo que estás dando es para bendecir? ¿El ejemplo que estás dando es para maldecir? ¿Cuál es el ejemplo que tú estás dando? ¿Estás agarrado de Dios o estás agarrado de tu propia prudencia? Cuando te agarras de tu propia prudencia vas a cometer errores porque tú no eres perfecto, pero cuando tu prudencia está agarrada de Dios, lo que tú sabes, dices o haces, hay una diferencia, y esa diferencia es de que alguien te está guiando, y ese es Dios. Dios te está guiando por el mejor camino en el cual a ti te va a bendecir, el camino donde tú posiblemente te has rechazado por muchos años, porque no te da lo que tú estás buscando, no te da eso que conoces del mundo. Pero cuando dejas de ver el mundo y ves a Dios, vas a entender que lo verdadero, lo único, lo que vale la pena es su presencia, su amor, su bendición. Entonces es importante mostrarnos y ver nuestro corazón, qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que hemos dicho, qué es lo que estamos haciendo. ¿Realmente lo que hacemos es lo que Dios tiene para nosotros? ¿Realmente lo que hacemos es para bendecir a otros, o realmente lo que hacemos es para nuestra propia carne, para llenar nuestros propios lagares, para llenar nuestro propio egocentrismo? Entonces recuerda esta parte. Cuando tú estás en el Señor, vas a decidir si lo sigues o no lo sigues. El Señor te ha liberado, el Señor te ha buscado, el Señor está atrás de ti. ¿Por qué? Porque quiere evitar que te caigas, y a la vez para levantarte y decirte cuál es el camino correcto. Pero si tú escoges el camino incorrecto, ese es tu libre albedrío, y tu libre albedrío puede llevarte a separarte del Señor. ¿Realmente te quieres separar del Señor? ¿Realmente quieres vivir lejos? Pero déjame decirte algo: muchas de las veces quieres al Señor por los beneficios que hay en el Señor. No porque lo ames, sino por los beneficios. Por conveniencia. ¿Realmente estás buscando a Dios por una conveniencia?
Entonces, si regresamos al versículo, de la misma boca salen bendiciones y maldiciones. Hermanos míos, esto no debe de ser así. Reflexionemos. ¿Qué nos dice el Señor con esta parte? ¿Saben cuando vivimos en la calle o conocemos qué sucede en las calles? Cuando sabes cómo se mueve todo el transformo en las calles y sabes cómo las personas se comportan. Y y si recuerdas en los tiempos de antes, las personas en la calle, de hecho, lo que decían, mantenían su palabra y se mantenían firmes. Porque era su palabra lo que era. Si decías que ibas a hacer algo, tenías que hacerlo. Porque era tu palabra, era aquello que te iba a decir si eres una persona o no persona confiable. Pero ahora, ¿realmente sigues esa parte o no? ¿Realmente tu palabra sientes que tiene un peso o no? ¿Tu palabra es sostenida por el Señor o no? Entonces recuerden, venir a la iglesia es más de sentirse bonito, es más de sentir bonito la oración. No, es venir a experimentar al Dios de lo imposible para cuando le hables al Señor, el Señor te va a contestar. Hay mucha gente que hablan de la palabra del Señor, que dicen, llama y yo contestaré. Pero muchas personas hablan al Señor y no hay respuesta, ¿verdad? Porque la respuesta no es para ahora, no es inmediata, sino es en otro momento. Entonces las personas quieren todo fácil, no quieren pagar el precio para tener esa comunión, esa relación con Dios. Entonces, recuerden, como les mencionaba ahorita, las bendiciones y las maldiciones no pueden salir de la misma fuente. Luego aquí en el 11 nos dice, de un mismo manantial no puede brotar a la vez agua dulce y agua amarga. Y luego en el 12 nos dice, así como una higuera no puede dar aceitunas, ni una vid puede dar higos, tampoco, hermanos míos, puede dar el agua dulce un manantial de agua salada. ¿Ok? Entonces veamos esta parte. No puedes dar dos cosas. O das malo o das bueno. Pero eso va a definirse mucho en lo que hay en tu corazón. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón en estos momentos? Hay amargura, hay ira, hay coraje, hay mucha teología, hay mucha religión. ¿Qué hay? ¿O hay ese amor puro por el Señor? Porque lo que tú veas, vives, haces, es lo que vas a compartir. Entonces Dios te quiere llevar por un camino de bendición. ¿Te vas a dejar llevar por ese camino? Nosotros muchas de las veces entendemos las cosas de forma diferente en base a nuestro propio beneficio. Y es importante entender que en nuestro comportamiento, cuando estamos lejos del Señor, nos va a llevar a la perdición. Te voy a dar un ejemplo. Puedes en estos momentos estar hablando al Señor, puedes decir, amo al Señor, pero desde tu mente o desde un punto en que quieres algo. No digo que el Señor no pueda hacer un milagro, claro que puede hacer un milagro, pero ¿tú crees que en esa parte hay una relación? Claro que no. Claro que no hay una relación. La relación es cuando tú mantienes un tiempo para la relación con el Señor, para crecer la relación con el Señor, para
mantenerte firme en su presencia, mantenerte firme en su presencia, mantenerse firme en su amor, mantenerse firme en su bendición. Entonces, Dios es tu guía, Dios es amor, Dios es todo. En Dios vas a encontrar todo aquello que el mundo no te va a dar. Amor. Entonces, cuando vienes al Señor, es importante que confieses. Saca todo aquello que te está estorbando. Porque el mundo no entiende la importancia del amor de Dios. O cuando tú te confiesas, cuando tú confiesas tus pecados, el Señor trayéndote sus brazos, quitándote esos pesos de tus hombros y trayendo ligereza. Entonces, es importante ver cómo el Señor te ama, te bendice, te cuida tanto que cuando tú abres tu corazón, el Señor está dispuesto para escucharte, sanarte, cuidarte. Va. Pero muchas de las veces hay un proceso. Es un proceso. Te voy a dar un ejemplo. Si te quebras un hueso, te caes y te quebras un hueso, no sé, de la mano. ¿Qué sucede después? Te tienen que sacar radiografías para ver qué sección está quebrado, ¿verdad? ¿Qué vas a usar? Le van a poner un torniquete, te lo van a poner fijo, te van a acomodar el hueso, posteriormente te van a poner yeso y va a haber un proceso de restauración en el cual el hueso va a empezar un proceso. ¿Para qué? Para pegarse, adherirse uno con otro. Y posteriormente te van a quitar el yeso y vas a poder empezar a mover poco a poco la mano, pero con una terapia que es un proceso hasta que otra vez recuperes las fuerzas que tenías. Va. Pero es importante que cambies tu forma de pensar y veas cómo Dios te lleva por un proceso para que puedas mantenerte firme entre las adversidades y cuando venga lo negativo puedas mantenerte firme con el Señor y ver que el Señor hacer lo bueno es lo importante. Y cuando vengan las cosas negativas puedas discernir y puedas decir no a lo negativo. Porque muchas de las veces cuando estamos lejos del Señor, todo lo negativo nos va a derribar. Te voy a dar un ejemplo. Cuando tienes algún problema, ¿qué sucede? Quieres hacerlo todo en tus fuerzas, ¿verdad? No vienes al Señor. Muchas de las veces el Señor va a hacer un milagro y va a sanar, va a cambiar. Claro que sí. Pero muchas de las veces lo que está sucediendo es un proceso para tu aprendizaje. Puede que sea un proceso para citas divinas. Puede ser un proceso para impactar a alguien más. Muchas veces no nos gusta. Pero no estamos aquí porque nos guste o no. Estamos aquí para someternos a Dios. El sometimiento al Señor es lo que necesitamos hacer. Amarlo, respetarlo. Y el Señor nos ama, nos respeta, nos cuida, nos ama. Y cuando tú estés siguiendo al Señor, cualquier cosa que suceda en este mundo terrenal es pasajero, recuerda. El Señor nos está dando una vida eterna. Vamos a Hebreos 10:35. Aquí nos dice aquí. No pierdas pues su confianza, porque ella les traerá una gran recompensa. Dice, aquí dice, no pierdan pues su confianza, porque ella les traerá una gran recompensa. Entonces la única forma en la que el enemigo puede tocarte es cuando pierdas tu confianza. Cuando el enemigo te quita, hace algo para que tu confianza ya no esté tan fuerte en el Señor. ¿Qué sucede? ¿No? Un ejemplo, ¿no? Es triste y doloroso cuando alguien va al doctor, porque nadie quiere pasar por ese proceso, no hay nadie que quiera pasar por dolor, malestar, por todo eso. Y esos son sucesos cuando tocan nuestro cuerpo, nuestra salud. Puede ser que
perdamos nuestra confianza. Y cuando pierdes tu confianza puedes dudar, puedes quejarte y puedes hacer muchas cosas. Y vas a tomar decisiones en base a tu dolor, a tu desconfianza. Pero cuando tú desarrollas una mente de confianza en el Señor, que a pesar los malos resultados del hombre, tú sigues confiando en el Señor, porque el Señor es quien hace la diferencia. El Señor hace todo nuevo. Entonces, cuando tú conoces al Señor, cuando tú estás en el Señor, cuando tú bendices al Señor, nada más importa. Nada más importa. Entonces, Dios hace la diferencia. Dios hace la diferencia. Entonces, cuando tú haces la diferencia, cuando tú estás en el Señor, cuando tú bendices al Señor, todo cambia. Tu perspectiva de lo bueno y lo malo no es la misma perspectiva del Señor, porque tú te vas a basar en lo que tú conoces en el mundo. Es por eso que el Señor te deja la Biblia, para que puedas entender lo bueno y de lo malo en base a su palabra, su amor, y con ello puedas tener un discernimiento de espíritu y saber qué hacer, cómo confiar, cómo bendecir, cómo no dejarte caer ante las pruebas. Entonces, cuando tú ves al Dios de lo imposible, hace la diferencia. Puedo decirles que aquí, cuando nuestro hermano Richard murió aquí en la iglesia, nosotros estuvimos orando 20 minutos y resucitó. Algún milagro porque nos sometimos al Señor. ¿Qué sucedió cuando fuimos a San Francisco, a la funeraria de un amigo? Empezamos a orar y vimos a un hombre resucitar de la muerte, y vimos a un hombre resucitar y ver a Dios moverse. Entonces, si Dios hace no hay imposibles para el Señor, porque cuando el Señor hace ese tipo de cosas, quiere decir que no hay imposibles. Entonces, porque tú te mantienes firme en el Señor, situaciones van a suceder. Y luego aquí nos dice aquí, ustedes necesitan tener fortaleza en el sufrimiento para hacer la voluntad de Dios y recibir así lo que Él ha prometido. Imagínate, tienes que tener fortaleza en el sufrimiento. Esto es difícil. Les puedo decir que yo tuve 3 años enfermo, muy enfermo seguidos. Solamente podía venir apenas los domingos a la iglesia y venía, predicaba y me regresaba ahora a la casa a descansar. Yo no soy paciente, pero decía, tengo que ser paciente y voy a estar adorándolo y no me voy a quejar con lo que estoy quejando. Voy a magnificarlo en lo que espero por él y voy a presionar para estar fuerte en el Señor y seguir manteniéndome fuerte en el Señor. Imagínense no poderte levantar ni siquiera al baño. No podía ni cambiarme yo solo. Humillado, pero a la vez también humilde, y el Señor creciendo en mí una relación con el Señor. Entonces, la voluntad del Señor nos dice que siempre va a haber una luz al final del túnel. Entonces, sin importar lo que esté sucediendo, tú sigue caminando, porque al final de ese túnel hay una luz que te espera en el Señor. Y quiero que te digo, el Señor está contigo. El Señor puede decir cuando tú estás en esas pruebas y te mantienes firme, el Señor puede contar contigo. Pero ¿qué sucede cuando no? Es algo que tenemos que pensar, ¿verdad? Posiblemente si eso no es porque no estamos listos. Es por eso que esas pruebas, ¿para qué? Para que el Señor vea a nosotros lo que puede hacer y mantenernos firmes y puede decir, yo cuento contigo. Yo cuento contigo. Si te mantuviste firme en esto,
No hay nada que te pueda derrumbar. Entonces el Señor te mantiene firme. Entonces va a haber tiempos donde vas a ser probado y tienes que decir, voy a creer en Dios sin importar lo que sucede, y voy a hacerlo. Entonces lo que suceda, lo que pase en tu vida, tienes que mantenerte confiando en el Señor. Entonces es importante que te mantengas firme en el Señor. Mantente firme en el Señor, sin importar las circunstancias, sin importar lo que pase, porque tu confianza en el Señor, tú vas a llamar la atención de Dios y el Señor te va a ver. El Señor va a decir, ese es mi hijo. ¿Te imaginas que el Señor te vea con amor, con agrado? Porque esas pruebas las estás pasando. Porque si no las pasas, ¿qué va a suceder? Te vas a sentir mal. Pero al contrario, cuando tú pasas las pruebas que están pasando, el Señor te va a reconocer. El Señor va a estar contigo. El Señor te va a ver. Y personalmente yo creo que es algo hermoso saber que pasaste la prueba, que puede que haya sido una prueba horrible, una prueba donde tu mentalidad se puso a prueba, tu salud se puso a prueba. Y aún así el Señor dice, wow, me deleito en mi hijo, que a pesar de las pruebas se mantuvo firme. Vamos a Job 1:8. Si quieres llamar la atención, sigue el Señor, sigue el Señor. Vamos a leer Job. Y aquí nos dice, entonces el Señor, él le dijo el Señor. Imagínense. Dice, ¿te has fijado? Bueno, vamos a leer desde unos versículos atrás. Dice, un día en que debían presentarse ante el Señor sus siervos celestiales, se presentó también el ángel acusador entre ellos. El Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Y el acusador contestó, he andado recorriendo la tierra de un lado a otro. Entonces le dijo el Señor, ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie en la tierra como él, que me sirva tan fielmente y viva una vida tan recta y sin tacha. Cuidado de no hacer nada, cuidando de no hacer mal a nadie. Luego el acusador le respondió, pues no de balde te sirven con tanta fidelidad. Dice, tú no dejas que nadie lo toque, ni a él ni a su familia, ni nada de lo que tiene. Tú bendices todo lo que hace y es el hombre más rico en ganado de todo el país. Entonces el Señor bendice, ¿verdad? El Señor cuida. El enemigo también ve lo que haces. Entonces, la atención que tú estás en el Señor, tú llamas la atención cuando te mantienes firme, cuando te mantienes en su amor, cuando te mantienes en su bendición. Entonces, cuando hay bendición en el Señor, cuando estás en el Señor, te vas a mantener firme. Vamos a segunda de Crónicas 32:8. Aquí nos dice, Él cuenta con la fuerza de los hombres, pero con nosotros está el Señor nuestro Dios, para ayudarnos a luchar nuestras batallas. Al oír las palabras del rey Ezequías, el pueblo se sintió animado. Recuerden, es importante ver que el Señor bendice, el Señor bendice, el Señor te cuida. Entonces, cuando tus fuerzas están en el Señor, cuando tú te sometes al Señor, no hay nada que pueda derrumbarte. Ahora vamos a leer
Y es importante entender esta parte, muchachos, porque cuando tú estás en el Señor, no hay nada que pueda derrumbarte, no hay nada que pueda hacerte menos. Dios está contigo. Cuando tú estás en Cristo, Dios está en Cristo. Porque sabemos que Dios Jesús resucitó de la muerte y tiene tesoros para nosotros. Dios es el único. Dios es el verdadero. Jesús hizo todo lo que hizo por nosotros. Murió por nosotros, fue humillado por nosotros, sufrió por nosotros. Es importante. Entonces, Jesús, yo quiero. Jesús muestra y quiere a sus hijos. Créeme, Jesús quiere a todos, nos ama a todos y quiere que todos nos arrepintamos. ¿Por qué? Porque sabe que hay una vida nueva, mejor para nosotros, solo que nosotros tenemos que abrir esa puerta y dejar entrar al Señor. Entonces el Señor quiere llamar la atención de ti. Entonces la intención de predicar la palabra es que llamemos tu atención y tú puedas buscar al Señor y que lo que estemos hablando también tú quieras buscar al Señor, estar en todo momento. Entonces vamos a Hechos 7, 55. Hechos 7:55 nos dice: pero él, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha. Y luego aquí nos dice: entonces dijo, miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la derecha de Dios. Aquí vemos cómo iban a apedrear a Esteban y lo estaban apedreando y murió apedreado. Pero en medio de esa dolorosa muerte, él seguía adorando al Señor, seguía bendiciendo al Señor. Y el Señor le dio ese amor, esa oportunidad de ver al Señor y ver su gloria. Vean esta parte, ¿no? Dice, pero lleno del Espíritu Santo, miró al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Entonces dijo, miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la derecha de Dios. Entonces cuando nos sometemos al Señor, el Señor nos da fuerzas sobrenaturales, nos da las herramientas, nos abre las puertas. Oye, cierra puertas que también no deben de ser, pero hace todo lo que y nos da todo lo que necesitamos de una forma u otra. ¿Para qué? Para que podamos someternos al Señor y se pueda compartir su amor y su bendición. Entonces las bendiciones del Señor entonces Dios hace la diferencia. Imagínense, ahí tenemos tantas historias en la iglesia. Tenemos tantas historias en la iglesia, en la Biblia, perdón, donde el Señor nos muestra su poder. Hay una historia en la Biblia referente a una mujer que se le murió su niño. Y este niño y esta mujer se levantó y fue a buscar al hombre de Dios y decirle, hey, vamos. Cuando ella salió y buscó a ese hombre, sabía que ese hijo resucitaría.
Entonces, cuando tú te sometes al Señor, cuando tú buscas al Señor, tú sabes que lo que dice el Señor es verdad y va a suceder. Si ya te dijo algo, si ya te prometió algo, si ya te mostró algo, va a suceder. Va a suceder. Muchas de las veces te puedes desesperar porque no es en tu tiempo, es en el tiempo de Dios. Y el tiempo de Dios es lo más importante. ¿Cuál es el tiempo del Señor? El tiempo del Señor es todo lo que importa. No nuestro tiempo, su tiempo. Entonces, cuando nos sometemos al Señor, nos damos cuenta que su amor y bendición es todo lo que importa. Su amor y bendición es lo que hace la diferencia. Su amor y bendición es lo que nos va a cambiar. Entonces, la palabra del Señor es para dar esperanza, para mostrar poder, para mostrar cambios. Entonces, el poder de Dios es todo lo que importa. La palabra de Dios es todo lo que importa. Es por eso que el Señor nos pide que nos sometamos a Él, porque cuando estamos en el Señor, no hay nada ni nadie que pueda derrumbarnos, nada ni nadie que pueda hacernos caer. Entonces, manténganse firmes en el Señor. Entonces, Jesús es el Señor y Salvador. Imagínate, Jesús sí murió una muerte terrible por todos nosotros. Pero ¿qué sucedió? Después? Se fue al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y con ello, ¿qué pasó? Podemos ver al Señor en toda su gloria. El Señor bendice y bendice a todos. Entonces, Dios es quien. Dios es lo que hace la diferencia. Entonces, podemos ver que anteriormente, cómo el Señor bendecía, siempre bendecido. Y podemos ver cómo Jesús hacía la diferencia en todo lo que hacía. Es por eso que Jesús nos muestra que siguiendo su camino, siguiéndolo a Él, es como vamos a encontrar esa gloria. Porque hay poder en su nombre. Y esa parte es difícil de entender. Entonces, si hay poder en su nombre, ¿cuánto poder hay? Y ves, sientes cuando tú te estás sometido al Señor. Entonces es importante. Vamos a segunda de Crónicas 32:8. Yo sé que ahorita está, en este versículo nos muestra esta parte, ¿no? Dice, Él cuenta con la fuerza de los hombres, pero con nosotros está el Señor nuestro Dios para ayudarnos a luchar nuestra batalla. Al oír las palabras del rey Ezequías, el pueblo se sintió animado. Este ya se los había leído, pero es importante entender esta parte. Puedes ser fuerte en tus fuerzas, puedes ser fuerte en todo lo que tú tienes, puedes ejercitarte, puedes tener conocimientos, pero aquí dice, pero con nosotros está nuestro Señor Dios para ayudarnos a luchar nuestras batallas. Puedes sentirte confiado con tus propias fuerzas, pero cuando tú estás con Dios, tú eres invencible. Invencible, ¿por qué? Porque Dios es el que lucha las batallas, no son tus propias fuerzas. El Señor es el que hace la diferencia. Entonces, cuando tú te sometes al Señor, la habilidad de Dios es la que se está mostrando. El poder de Dios es el que se está mostrando. Entonces, esta parte es muy importante. ¿Cómo vas a impactar tu vida? Entonces, si no influencias a nadie, si no impactas a nadie, ¿cómo realmente estás viviendo tu vida?
No te estoy tratando mm, de apuntar a nadie, pero puedo enseñarles que las personas que están aquí conmigo en realidad no es lo que hay en lo que yo soy, sino lo que hay en mí. Cuando tú estás en el Señor, las personas van a llegar a ti, no lo, por quien eres, sino por quien vive en ti. Entonces, cuando tú estás en el Señor va a seguir haciendo la diferencia y el Espíritu del Señor va a seguir impactando a las personas. Entonces, la unción del Señor en ti hace la diferencia. La presencia del Señor en ti es lo que tiene ese poder. Entonces, puedes sentirte fuerte. Imagínate, puedes sentirte fuerte, poderoso, lo que tú quieras. Pero cuando tú estás en tu carne, puede que no logres nada. Puede que no logres nada. Pero cuando tú sabes y entiendes que el Señor lucha tus batallas, el Señor hace la diferencia. Vamos a hacer un ejemplo. Cuando estás no sé, en un problema y en tu carne quieres gritar, en tu carne quieres pelear, pero en el momento en vez de pelear dices, Señor, bendícelos. El Señor en su poder va a luchar esa batalla. ¿Cómo? Mentalmente, porque tú mentalmente ya ganaste al poderte someter al Señor. Cuando tú te sometes al Señor, esa calma va a llegar y te va a traer una paz que nada ni nadie podrá quitarte. Entonces, los problemas que tenga contigo una persona, no va a suceder nada, porque esa batalla la está ganando el Señor. Y si alguien, a pesar de que tú estás así, quiere seguir molestándote, el Señor toma cartas en el asunto. Muchas de las veces el Señor nos manda a nosotros a hacer algo, pero lo importante es aquí es obedecerlo. ¿Y cómo vamos a obedecerlo? Tenemos que tener esa comunicación con el Señor. ¿Y cómo vamos a tener esa comunicación? Tenemos que tener una relación. Entonces todo inicia desde esos momentos que tú empiezas a leer su palabra, orar. Porque en esos momentos tú vas a entender y vas a poder escuchar la voz del Señor para saber cómo el Señor te habla, hacia dónde te está mandando, lo que el Señor tiene para ti. Entonces, cuando tú estás en esa sintonía con el Señor, nada ni nadie podrá derrumbarte, porque tu comunicación con el Señor, imagínate, es como el Señor hablándote al oído, hazle así, hazle así, muévete aquí, muévete acá, y vas a poder defenderte en base a la sabiduría del Señor. ¿Por qué? Porque ese sometimiento al Señor te va a traer un discernimiento de espíritu para saber qué hacer, hacia dónde ir, con quién hablar, cómo hablar. Vas a poder entender cosas y vas a dejar de actuar en base a tu carne. Y ya no vas a estar peleando con personas. Recuerden, muchas de las veces cuando hay peleas, hay ira, hay coraje, es la carne o el espíritu queriendo pelear. Y la única forma de vencer eso es sometiéndote al Señor y amar a las personas. Recuerden, la Biblia nos dice que amando a las personas es como poner carbones calientes encendidos sobre ellos. Y el Señor es quien va a luchar nuestras palabras. Entonces, muchas de las veces esa parte es difícil como hombre, el someterte a que alguien va a luchar tus batallas, porque estás acostumbrado a ser tú quien se levante para que digan, no me van a hacer esto. Entonces, los resultados que podamos tener siempre son en lo que yo haga, ¿no? En lo que yo esté haciendo, en lo que yo puedo lograr. Pero al someterte en el Señor, tú estás esperando que sea el Señor quien va a hacer el cambio y va a poder compartir, va a poder hacer las cosas. Muchas de las veces no vas a poder entenderlo hasta que lo vives, pero cuando lo vives vas a entender que es más importante estar en obediencia con el Señor que muchas de las veces querer ganar algún argumento con alguien. Entonces, tienes que entender que cuando tú te sometes al Señor, es lo único que importa. Sométete al Señor, porque cada día tiene su propio afán. Lo que sucedió ayer ya pasó.
Si hiciste algo malo, arrepiéntete, pide perdón, sigue adelante y no lo hagas de nuevo. Punto. Pero ¿cuántos de nosotros cuestionamos las cosas que hacemos? Puedes cuestionar, yo tengo que perdonar o tengo que hacer esto que no quiero hacer. Saben, yo tuve 2 años de depresión, pero no perdía el tiempo de adorar al Señor, predicación, leer su palabra, pero aún así estaba en depresión, 2 años. Y me mantuve así porque yo sabía que era una prueba, porque la depresión eran sentimientos. Y cuando pasé eso y regresé de esa depresión y ya fui liberado de esa depresión, vine con más amor, bendición para poder adorar, porque hubo un sometimiento y pasé esa prueba y decía, wow, gracias Señor que me diste la habilidad, me diste las herramientas para poder salir de esta depresión y poder entender que tú eres el que me llenaba todos los días para mantenerme fuerte. Ahora vamos a Hebreos capítulo 3, capítulo 13, versículo 5. Aquí nos dice. Entonces, aquí algo bien importante. Recuerda que tú puedes influenciar personas que no creen en el Señor con tu forma de vivir. Tú no vas a llegar a nadie con etiquetas, con camisas, con la Biblia. Vas a impactar a alguien por cómo tú eres, cómo te acercas a las personas. Y la única forma que puedes acercarte a las personas es cuando hay conflicto, no te mueves en base a los sentimientos. Entonces el Señor te muestra que vivir en su amor y su bendición es lo único que importa. Aquí vamos a Daniel 6:16. Aquí nos dice, entonces el rey ordenó que trajeran a Daniel y lo echaran al foso de los leones. Pero antes que se cumpliera la sentencia, el rey le dijo a Daniel, que tu Dios, a quien sirves con tanta fidelidad, te salve. Entonces recuerden, aquí está Daniel que no se arrodilló ante los dioses de Babilonia. Pero podemos ver cómo el Señor, al mantenerse firme, el Señor lo salvó de los leones, porque el Señor le cerró las bocas a esos leones. Entonces puede ser cuando estás en alguna presión social. ¿Qué sucede? La presión social te quiere que llegues a hacer cosas que están mal. En este caso, adorar a un dios pagano. Pero ¿quién es más grande? Dios. Entonces, cuando las leyes son contrarias a las leyes de Dios, a lo que nos dice Dios, es preferible seguir al Señor. Entonces, aquí es importante ver que cuando lo mandaron a la fosa de los leones, imaginas Dios tenían aquí, imagínate, wow, es importante entender esta parte, que aún así los de Babilonia reconocían que Dios era grande y que salvaba a Daniel, porque podemos ver aquí cómo Dios salvó a Daniel de los leones. Imagínense, leones hambrientos, pero cuando tú sabes que Dios está contigo, no temerás a mal alguno, porque el Señor va a mandar a sus ángeles para que te protejan. En este caso cerró las bocas de los leones y sobrevivió toda la noche. Toda la noche sobrevivió. Pero en esta mañana, cuando
Cuando Dios te cuida y te dice que te va a proteger, siempre lo va a hacer y no va a pasar nada. Entonces, imagínense aquí, rey de Babilonia, aquí se levantó en la mañana. Dice, cuando Daniel estuvo en el foso, trajeron una piedra y la pusieron sobre la boca del foso. Y el rey la selló con su sello real y con el sello de las altas personalidades de su gobierno, para que también en el caso de Daniel se cumplieran estrictamente lo establecido por la ley. Después el rey se fue a su palacio y se acostó sin cenar y sin entregarse a sus distracciones habituales. Además, no pudo dormir en toda la noche. Tan pronto como amaneció, se levantó y fue a toda prisa al foso de los leones. Cuando el rey estuvo cerca, llamó con voz triste a Daniel, diciendo: Daniel, servo de Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien sirves con tanta fidelidad, librarte de los leones? Y Daniel le respondió: que viva su majestad para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hicieran ningún daño, pues Dios sabe que soy inocente y que no he hecho nada malo contra su majestad. Imagínense aquí, Dios mandó a sus ángeles a protegerlo. Y aquí tenemos un rey pagano que se dio cuenta que Dios es poderoso. Imagínense estar sentado, estar tan hambriento y tienes algo para comer y no puedes comértelo. Así Dios mandó a los leones y dijeron: no se coman a mi hijo Daniel. No se coman a mi hijo Daniel. Y podemos verlo en la vida natural, ¿no? Aquellos que tienen perros, le quieren darle comida a los perros. Y cuando el perro tiene hambre y va a comer. Y se va a comer. Entonces imagínate aquí tienes un depredador. Pero podemos ver aquí más que lo que sucedió, ver cómo la fidelidad en Dios es lo que te salva. Cuando tú te sometes a Dios, es lo que te salva. Cuando tú te sometes a Dios, el Señor te da protección, una protección divina que humanamente no la vas a poder entender. Humanamente estaría lejos de tu alcance. Humanamente está lejos de lo que tú pensarías que fue normal. Entonces el Señor nuestro Dios nos bendice en todo momento. El Señor nuestro Dios está con nosotros. El Señor nuestro Dios nos bendice en todo momento. Así que sometámonos al Señor. Sometámonos al Señor. Entonces, si estás pasando en estos momentos por pruebas, situaciones en tu vida, problemas de salud, ponte a pensar esto. Posiblemente son pruebas en las cuales el Señor te está llevando o te está pasando por un proceso de prueba donde el Señor te quiere llevar y decir: a pesar de esto que está sucediendo, ¿me amas? A pesar de esto que estás pasando, ¿me amas? A pesar de esto, ¿confías en mí? A pesar de esto, ¿aún me obedeces? Entonces, veamos esta parte, la importancia de Dios en nuestra vida. Él lo es todo en nuestra vida. Él nos creó. Entonces, Dios está levantando literalmente a guerreros a levantarse. Entonces, si estás en este momento sufriendo esa persecución, el Señor te está llevando por un proceso para fortalecerte. Esperemos que hayas aprendido algo el día de hoy. ¿Ok? Muchas bendiciones y que sigas, Señor, bendiciendo tu vida en el poderoso nombre de Jesús. Amén.